Hola amigas, hola amigos, estamos en el octavo y último diálogo Zo21 en la ciudad de Barcelona, un proceso participativo que se creó para que alguna gente interesada en la campaña Zo21, interesada en la reconversión del PSOE de Barcelona, pudiera acercarse a dialogar con la plataforma Zo21. Digo octavo y no noveno, íbamos a ser 9 y finalmente uno se suspendió, así que fueron 8 diálogos. Aún así, todavía nos queda todo el mes de septiembre, donde vamos a dar una serie de charlas, ponencias, vamos a crear foros, debates en diferentes partes de la ciudad y de la zona de influencia de Barcelona, para poder dialogar justamente sobre esta iniciativa que nos viene, como les recuerdo siempre en cada intervención, de un recurso de democracia participativa muy arraigado, como son las iniciativas ciudadanas. Están, digamos, reconocidos en la Constitución, están reglamentados por las autonomías y también por los ayuntamientos, y ahora particularmente vamos a poner en marcha el primero en la ciudad de Barcelona. Vamos a recoger firmas para pedir al Pleno de Barcelona que debata sobre la iniciativa Zo21. Pero esto no comenzó ahora, comenzó hace 8 años, con una construcción de un proyecto entre la sociedad civil organizada, las ONGs de protección animal, particularmente la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber, más muchas otras que luego se fueron sumando, y también con el mundo académico. Diferentes profesores y profesoras de universidades de Barcelona se sumaron a este proyecto para construir un proyecto sostenible, fuerte, pero a la vez viable dentro de lo que es la ciencia y la ética de nuestra época. En el diálogo del día de hoy vamos a abordar las últimas preguntas que han quedado por responder de diálogos anteriores. Como sabéis, algunos de ellos fueron transmitidos en streaming, como es el caso del día de hoy, otros no, simplemente porque nos hacían las mismas preguntas que ya habíamos respondido en los anteriores, y para no llenar la red de vídeos míos, pues básicamente lo que hicimos fue ahorrarlos ese mal trago. Pero ahora sí que vamos a ver si ya quedan las últimas preguntas finalmente que queden por aclarar, en esto que ha servido como una suerte de sistema de formación para las personas que van a recoger firmas a partir del mes de octubre. Esa es otra noticia que les voy a dar el día de hoy. No vamos a empezar la iniciativa en el mes de septiembre, no llegamos, teníamos la esperanza de poder llegar antes de la Merced, pero no vamos a llegar, nos vamos a ir los primeros días de octubre. Lamentablemente no dependía 100% de nosotros poder comenzar a recoger las firmas en ese momento, y bueno, los tiempos son bastante complicados, así que en los primeros días de octubre es que comenzará a recogerse las firmas. Aún así, hasta ese momento hay mucho para hacer, y es un poco lo que vamos a dialogar hoy. Muy bien, bueno, pues estamos aquí con amigos y amigas. Me preguntaron antes, ¿no será que estás tú solo hablando para la gente o no? Así que van a escuchar las voces, por lo menos, cuando den sus opiniones y algunas intervenciones y preguntas. Pero sí que bueno, ya digamos como que le echo un poco más de morro, eso sí, salgo aquí hablando con todos ustedes. Muy bien, ¿qué dudas les parece que quedan? No sé si pudieron ver los vídeos de los diálogos anteriores, algunos, o leer incluso. Una cosa que recomendamos mucho leer es la parte de la página web de Zo21, la FAQ, que son 21 preguntas, FAQ en F-A-Q, no F-U-C-Q, no, K, perdón, es con K al final. Pues en ese espacio hay 21 preguntas y 21 respuestas. También es bastante resumido y bastante temático de qué se trata Zo21 y el proyecto, pero bueno, no sé si quedan algunas dudas incluso así. Sí, yo quería saber, una vez se recojan ya todas las firmas y se presenten al ayuntamiento, ¿cuál es el proceso que va a seguir? Bien, la pregunta es, por si no se escucha bien, una vez se recojan todas las firmas y ya estén en manos del ayuntamiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el protocolo a partir de ahí? Bueno, a partir de ese momento empieza, digamos, nosotros nos transformamos como en una especie de partido político con voz, pero sin voto, de ley única. ¿Qué quiere decir? Podemos ir a defender nuestra propuesta, podemos incluso comparecer en el pleno del ayuntamiento, podemos incluso interpelar a los grupos políticos para que puedan dialogar con nosotros alrededor de lo que hemos presentado, pero comenzará un proceso de una tramitación de una ordenanza, de una modificación de ordenanza común y corriente, digamos. A partir de que nosotros ponemos la iniciativa adentro del ayuntamiento, ya comienza la tramitación como si lo hubiera presentado cualquier partido, con, digamos, desde el punto de vista procesal.
con una pequeña diferencia, una importante diferencia, y es que esto viene motivado por la sociedad civil, por lo cual la plataforma Zo21 en todo momento puede seguir defendiendo esa iniciativa. Incluso puede decidir retirar la iniciativa si le parece que se está utilizando para fines contrarios a los que propone la plataforma Zo21. Digamos que en todo momento tenemos cierta potestad sobre ello. Entonces, en el momento en que empieza el trámite, ¿ya se da por aprobado o se tiene que votar? ¿O? No. Hay dos votaciones. Esto sucedió lo mismo, que no sé si os acordáis, con la ILP de los toros. En el 2009 tuvimos la primera votación, una votación que en principio... Espera, que llega más gente, no pasa nada, estamos en directo. Aquí está. Tiene pasador. En el 2009, en diciembre del 2009, se votó por primera vez esa iniciativa y de esa manera aceptaron a trámite la iniciativa. Eso quiere decir que nos permiten tramitarla, que nos permiten ponerla a debate y a consideración. Y luego hay una segunda votación, que no sabemos exactamente cuándo será, que creemos que será como a mediados del año que viene, no sabemos si antes o después de vacaciones, pero por ahí, donde ahí ya se vota definitivamente si el texto pasa a ser ley o no. Entonces esto también es importante tener en cuenta. Son dos votaciones, una votación para la aceptación a trámite y una segunda votación para que el texto pase ya a ser definitivamente una ley. Bienvenida. ¿Y comparecencias ahora? Bueno, la pregunta también es buena porque no la sabemos con exactitud todavía. Hay que explicar una cosa: es la primera iniciativa ciudadana que se hace en Barcelona, por lo cual no existía un protocolo previo ni un reglamento previo que podamos utilizar, pero vamos a intentar que sea con las mayores garantías democráticas posibles. En este sentido, si no hay una reglamentación clara, nos tenemos que basar por la reglamentación que tiene Cataluña, que es una de las mejores reglamentaciones que hay, pero vamos a intentar que Barcelona lo reglamente todavía mejor, con más garantías democráticas. Dentro de ese proceso de garantías democráticas viene una etapa que para mí es fundamental, yo creo que es la más importante, que es la etapa de comparecencias. Habéis visto seguramente las comparecencias en el Parlamento de Cataluña también cuando fue la votación de las corridas de toros, o las comparecencias que fueron con la ley de Cataluña Lliure d'Animals en Circs. Fueron unas comparecencias muy interesantes porque vienen gente de diferentes ámbitos a explicar su postura al respecto, tanto a favor como en contra, ¿no? Lo importante aquí es que, bueno, va a ser mucho más difícil para el sector que defiende el actual modelo de zoológico comparecer en contra de Zo21, porque Zo21 no plantea un cierre del zoológico, no plantea la desaparición. De hecho, todos los elementos positivos, prosos, que esa gente nos traerá son argumentos que nosotros compartimos. Nosotros compartimos la importancia de la conservación, por ejemplo, de las especies. Lo que no compartimos es la forma en la que la hace Zo. Entonces, bueno, pasan unas comparecencias muy interesantes porque incluso quienes vengan a comparecer en nuestra contra de algún modo nos estarán dando la razón. Esas comparecencias yo creo que van a marcar, quizá, ojalá vengan, ojalá estén, un antes y un después en lo que es el debate de los zoológicos. Sabéis que históricamente el debate de los zoológicos era o el modelo actual o el cierre, y eso iba a mantenerse siempre igual, porque como ninguna de las dos partes tiene razón, ni el cierre es bueno para los animales, ni es bueno para la ciudad, ni es bueno para la conservación, pero el modelo actual tampoco lo es, no es bueno ni para la ciudad, ni para la conservación, ni para los animales. En definitiva, ese debate sí va a quedar así, porque ninguna de las dos posturas es una postura buena. Ahora venimos a intentar desestabilizar esto con Zo21 diciendo, bueno, hay algunas cosas que nos parecen bien, no son la mayoría, hay una gran cantidad de cosas que nos parecen mal y hay otras cosas que nos parecen que faltan. Y esto es un poco el planteamiento que estamos haciendo, por lo cual, a ver cómo nos dicen que no a lo que falta, a ver cómo nos dicen que no a un comité ciudadano que evite el oscurantismo que hay detrás del zoo, que genere un espacio más transparente, a ver cómo dicen que no a un modelo educativo que fomenta la cultura de paz, no solamente hacia los animales, sino también entre los humanos. A ver cómo dicen que no a un zoo que incluya las tecnologías virtuales, básicamente porque habrá un sitio en algún lugar de la naturaleza que se estará protegiendo mediante acciones de conservación, y eso habrá que filmarlo y habrá que mostrarlo y habrá que usar tecnologías virtuales envolventes, experimentales, de inmersión experimental, para poder mostrar lo que estamos haciendo allí en esos lugares. A ver cómo dicen que no a esto. Una vez aprobado el proyecto, ¿quién va a ser el encargado de dirigir este nuevo foro? También es una muy buena pregunta, porque hay veces que no, digamos, a la sociedad civil nos cuesta confiar en el sector político. Y decimos, bueno, ponemos un proyecto maravilloso en sus manos y luego lo tienen que llevar a cabo. Y es normal que nos cueste, porque estamos viviendo una época de un profundo divorcio entre la sociedad civil
y el sector político, aunque con algunas excepciones, pero en general es así. Bien, pues la iniciativa, si no la tocan, y nuestra idea es que no la toquen, nuestra idea es que se apruebe tal y como está, por eso hicimos un buen proceso de socialización previamente y asambleario para refrendarlo. Si no la tocan, la iniciativa prevé la creación de una oficina de implantación. O sea, prevé que haya una contratación de una oficina de implantación para que esa oficina de implantación sea la que baje el modelo de ZO21 desde las recomendaciones que daríamos desde la plataforma ZO21. Entonces, digamos que es poco margen de maniobra el que tendrían para poder escaparse. Aún así, si se aprueba esa modificación de ordenanza u ordenanza del modo que lo estamos planteando, pues evidentemente también si el ayuntamiento, porque la iniciativa también plantea plazos estrictos para poder aplicar, son largos pero son estrictos, para poder aplicar el modelo. Entonces, bueno, pues si no se cumple, pues tenemos herramientas de carácter legal para obligar a la administración a cumplir sus propias leyes. Bueno, claro, el cambio de zoo, del modelo de zoo, es una reconversión muy grande. Supongo que eso requerirá una financiación y unos dineros para todo esto. ¿Y crees que realmente el ayuntamiento estará dispuesto a pagar ese dinero para la reconversión? Qué bien que haya salido esta pregunta, es una pregunta que mucha gente se hace y todavía no creo que no había salido en los diálogos. Por si no se escuchó, por las dudas. La pregunta es, este modelo de zoo, esta reconversión es una reconversión muy profunda y creemos que, si de ZO21 creemos que el ayuntamiento estará dispuesto a financiar esa reconversión, bueno, pues ahí hay varias cosas para responder. La primera, ZO21, la implantación de ZO21 no tiene por qué costar ni un céntimo más ni un céntimo menos que el zoo actual. Digamos, el cambio de paradigma más importante que tiene que hacer el zoo es un cambio filosófico y gratuito. Es un cambio, por ejemplo, de frenar las reproducciones de los animales que están allí dentro para que no sigan naciendo animales que lo único que les depara la vida es seguir encerrados y exhibidos, excepto aquellos animales que van a ser reintroducidos o que se encuentran en fuerte peligro de extinción y existe una esperanza de poder reintroducirlos en su hábitat natural, en su medio natural. Son las excepciones, pero en general hay una grandísima mayoría de animales que se están reproduciendo solo por reproducirse y por eso también hay veces que reproducen tanto que no saben qué hacer con ellos y fue lo que pasó. Los matan exactamente, se aplica allí la práctica del culling, sabéis que es una práctica que hemos denunciado desde Libera con mucho ahínco y es una práctica donde se mata un animal sano, recién nacido, porque no se sabe qué se va a hacer con él cuando sea más grande. Esa práctica viene fomentada por las asociaciones europeas e internacionales de zoos y acuarios, la EAZA y la OASA. En sus propios manuales dicen claramente reproduzca y si le sobra, culling. Esa es una forma de limpieza de lo que no te apetece tener, pero como tu mecanismo de reproducción es de fomento de la misma, pues termina sucediendo esto. Entonces, lo primero que nosotros planteamos desde ZO21 es frenar la reproducción, sea por esterilizaciones en aquellas especies que se sabe hacer y en las que no, pues separando machos de hembras. Segundo punto, es un cambio en el modelo educativo. El cambio del modelo educativo es fundamental para ZO21. Sabéis que es un proyecto que trae unos conocimientos científicos muy nuevos, pero también muy afianzados, que son aquellos que plantean la violencia interrelacionada, que vienen desde la ciencia de la antrozoología, aquella que estudia la relación de los humanos con los animales, y esa ciencia nos viene a decir que la educación en la empatía hacia los animales redunda en conductas prosociales, redunda, por ejemplo, en una reducción del bullying, de prevención del bullying escolar, etcétera. Por lo cual, esto no es un tema menor, es un tema que de hecho está número uno en las agendas de secretarías, consellerías y ministerios de educación de todo el mundo, pero que nadie ha sabido encontrar una técnica para prevenirlo. El bullying escolar hasta ahora solamente sabe reaccionarse hacia él, pero no prevenirse. Bueno, pues también planteamos esto, y eso es 100% gratuito, eso es 100% contar con un comité de expertos para que plantee un nuevo modelo educativo y se pueda aplicar. Luego hay otros elementos a tener en cuenta también, dos más, creo que son importantes hablando del tema de economía. Necesitamos tener un debate sobre la forma de financiación del zoo. Desde mi punto de vista particular, es algo que no comparto con el 100% de la gente que está en la plataforma, eso también es un punto a tener en cuenta, pero tenemos que seguir debatiendo. Desde mi punto de vista particular, el zoo no puede costar la salvajada que cuesta hoy a familias, sobre todo de las clases más populares. Hoy por hoy una familia de una clase popular que tiene que ir al zoo se gasta 70-80 euros en una tarde,
gente que gana 700 o 800 euros al mes, imagínense que no pueden gastarse el 10% de sus ingresos en una tarde. A mí me hace mucha gracia cuando el argumento que plantean para defender el actual modelo de zoo es pero solo los ricos pueden ir a safaris. Bueno, pues ahora solo los ricos pueden ir al zoo. Por lo cual es muy importante también que se tenga ese debate de cómo hacemos un zoo más asequible. Quizá nuestro planteamiento puede llegar a ser un sistema de socios más barato que el actual, mucho más barato que el actual, donde una familia pueda pagar muy poco, y más aún si es una familia empadronada en Barcelona, porque ya el sol está costando de su dinero público, quiera o no quiera, un precio muy accesible para ser socio, un precio accesible también para que las familias puedan hacerse socias, aunque vivan en Cataluña, que vivan en el radio alrededor del sol, pero también mucho más asequible que el actual, y en todo caso mantener a un precio alto lo que es la entrada individual, que es la que viene a pagar el turista. Y de esa manera, pues compensar, digamos, una cosa por la otra. Ahora bien, yo en lo personal no tendría ningún problema de que el zoo fuera gratuito y que todo el mundo pudiera entrar al zoo, siempre y cuando fuera de utilidad. Para mí es genial que una escuela sea gratuita si es útil. Para mí es genial que un hospital sea gratuito si es de provecho. Pero lo malo es que algo que no es de provecho cueste al dinero público. Y eso es el zoo actual, por lo cual también hace falta este debate. No sé muy bien en qué va a acabar, pero yo creo que habría que revisar profundamente el modelo de financiación del zoo. Ahora, mucha gente me dice, el zoo publica que salen 0 a 0, que tienen los mismos ingresos que salidas a nivel económico. Bueno, pues se están olvidando de contar una cosa importante. Salen 0 a 0 en gastos ordinarios, pero no en gastos extraordinarios. O sea, todo lo que sean nuevas instalaciones, tal, todo eso salen del consistorio. Se aprueba en el consistorio, en el pleno o en la comisión en cuestión, y eso se lleva luego al presupuesto del zoo. Por ejemplo, habéis visto que tenemos un debate enorme con el tema del delfinario. Este es un debate porque desde el gobierno anterior se había aprobado un presupuesto de 10 millones de euros que no salen de los presupuestos del zoo, salen de los presupuestos de las arcas públicas de Barcelona, 10 milloncitos de euros para hacer una piscina más grande. Luego le podrán poner un montón de nombres, pero en definitiva no deja de ser una piscina más grande. Bueno, pues una piscina más grande, obsoleta para la idea de los zoológicos de hoy en día, obsoleta desde la visión científica que tenemos y el conocimiento que tenemos de los delfines. Obsoleto en todos los puntos, pues le iban a meter 10 millones. Ese dinero fue aprobado en una sesión especial justamente para esto. Nosotros creemos que ese dinero es un gasto totalmente demencial, porque con muchísimo menos se podría pautar una colaboración con cualquier país del Mar Caribe para hacer un santuario en el propio Mar Caribe y devolver los animales a sus hábitats naturales, aunque sea en un espacio de semilibertad o pseudo-libertad, no sé cómo decirle, pero que estén en condiciones lo más... es que se los debemos. Pensar que hay una de las delfinas que está, una de las hembras que está en el zoo de Barcelona que fue capturada de libertad, ella ni siquiera en opción cautividad. O sea, estamos todavía participando en una salvajada. Actualmente está en una piscina que creo que debe ser grande como el sitio donde estamos ahora. Entonces, es urgente tomar una decisión. Nosotros creemos que ese tiene que ser el plan A. Eso costaría 10 veces menos que lo que hubiera costado ese delfinario allí. Con un poco más de dinero se montaría una tecnología increíble en el delfinario en el Caribe y podríamos verlo con tecnologías inmersivas desde aquí, pero sobre todo sentir el orgullo de haber hecho algo bien, de haber hecho las cosas como deben hacerse. Entonces, bueno, digamos, yo te lo pongo como un ejemplo, o te pongo otro ejemplo. Hicieron la instalación de los dragones de Cómodo que costó 3 millones y todavía no funciona. Entonces, el zoo, esa cuestión que está empezando a utilizar en su retórica, que plantear un modelo como zoo 21 sería caro, no. En realidad costaría exactamente lo mismo, o incluso menos, desde toda la lógica del zoo 21, incluso menos que lo que cuesta a las arcas públicas el zoo actual. Repito, el zoo actual no nos sale gratis. Quien diga eso está mintiendo. Sale gratis la actividad ordinaria, pero todo lo que son los gastos extraordinarios y la actividad extraordinaria no sale gratis. No pasa nada, ¿no? Están los paparazzis, vinieron. Muy bien. ¿Qué más preguntas? Me gustaría saber qué postura tienen los trabajadores del zoo y en qué medida les afectaría la aprobación de la iniciativa, todos los cambios y reformas que implica la ejecución del proyecto. Esta también es una pregunta importantísima. Gente, les pido que estemos atentos porque este es un tema que va a salir recurrentemente. ¿Cómo afectaría a los trabajadores y trabajadoras del zoo aplicar el programa zoo 21? Muy bien.
Aquí hay que dividir dos cosas. ¿Cómo les afectaría a nivel laboral? Bueno, pues de ninguna de las maneras. ZO21 dentro de su iniciativa tiene un artículo específico donde lo que plantea es que esto no puede utilizarse como arma arrojadiza para reducir derechos laborales, ni despedir a nadie, ni reducirle horas, ni nada por el estilo. Y sobre todo, no estoy hablando de directivos, estoy hablando de los trabajadores de verdad, que son las gentes de las bases que trabajan allí. Evidentemente, este tema estuvo abierto constantemente a que pudieran venir a conversar con nosotros, a plantearnos también sus ideas, pero saben perfectamente lo que pensamos al respecto. Es más, mucha de nuestra gente que está en la asociación, pues venimos de luchas sindicales, entonces evidentemente jamás haríamos nada que fuera contra trabajadores o trabajadoras, bajo ningún punto de vista. Pero eso es lo que hace a la visión sindical. Ahora, ¿qué opinan los trabajadores? Bueno, lo que opinen los trabajadores y trabajadoras del zoo es lo mismo que puede opinar cualquier ciudadano promedio de la ciudad de Barcelona y tiene la misma importancia. Y lo que puedo opinar yo también. O sea, tiene la misma importancia la opinión que tengamos las personas al respecto. Como trabajadores no se le va a afectar. Ahora, como ciudadanos pueden tener una opinión. Y esto hay que dejarlo claro. Mayoritariamente, dentro del comité de empresa, creo que la postura es mantener los delfines allí, mantener el modelo actual del zoo y demás, mayoritariamente. Aunque son muy críticos con la forma en la que se está gestionando el zoo actualmente, no son críticos con el modelo, esto hay que dejarlo claro. O sea, vamos a ver muchas críticas del comité de empresa hacia la gestión, pero muy pocas hacia el modelo. Por ejemplo, no plantean frenar la reproducción en cautividad de todos los animales que jamás se van a reintroducir, que no están en peligro de extinción tampoco, y nada por el estilo. Todo eso para ellos el culling, por ejemplo, no es un problema. Jamás han denunciado el culling, jamás han denunciado la matanza de un animal sano y recién nacido. Por lo cual, esto hay que dejarlo bastante claro. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué dentro del zoo hay un grupo de trabajadores que es mayoritariamente favorable al modelo ProZoo? Tiene una explicación muy sencilla. En el mundo hay gente favorable a muchísimas cosas. Hay gente favorable desde la tauromaquia, las peleas de perros, a reproducir animales, hay gente favorable al zoo tal y como lo conocemos. Bueno, pues esa gente tiene tendencia a pedir trabajo en el zoo. Por lo cual, es normal que dentro del Zoológico de Barcelona exista un mayor número proporcional de personas pro-zoo que de personas anti-zoo. Entonces, esto también hay que plantearlo. Yo, de todos modos, ya lo hemos dicho, quizá no nos hemos sabido explicar bien, ZO21, desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras, ZO21 también puede entenderse como el último tren que tienen esas gentes para no quedarse sin trabajo. El zoo, tal y como está comenzando a generar un repudio muy grande en la sociedad. Los que están metidos tanto en el mundo del zoo no lo ven, porque viven como una especie de gueto, sí, como una pecera donde se miran entre ellos, digamos, como un espejo, y van a sus convenciones y se aplauden y se creen que porque reintroducen un animal de vez en cuando vale la pena tener encerrado a todo el resto. Eso es una realidad. Y la viven constantemente, y el lenguaje que tienen alrededor es constantemente ese. Por lo cual, yo entiendo que todavía no lo vean, pero en algún momento lo tendrán que ver. Porque las cosas no pueden ir más allá de lo que la sociedad les permite ir. No pueden sobrepasar en tiempo lo que la época les prevé. Es como pasó con las corridas de toros. Quizás si se hubieran ido reformando, se hubieran ido, no sé, adecuando, quizá nunca las hubiéramos prohibido aquí. Pero bueno, llegó un punto que estaban tan discordantes con la moral de nuestra época y con la forma de ver los animales que finalmente pues acabó prohibiéndose. Bueno, y con el zoo va a pasar lo mismo. Yo creo que el último tren que les queda se llama ZO21. ¿Por qué? Porque vamos a transformar ese espacio en un espacio de provecho, en un espacio dedicado a fomentar los derechos de los animales, no a fomentar su cautividad, a fomentar su utilización, a mercantilizar la vida de los animales. Y esto la gente que trabaja en el zoo tiene que entenderlo. Pero bueno, también hay una franja de trabajadores, y lo sabemos porque hemos dialogado con ellos, pero que tienen miedo de hablar, la mayoría, algunos no, que dicen que están de acuerdo con el modelo ZO21, e incluso ya hasta hay alguno que nos ha dicho que iría más allá. ¿No? Como que le pareció tibio. Una conversación que tuvimos allí, no me dejará mentir también, me dijo esto, dice, no, yo creo que tenéis que ir todavía más allá, ser más potentes y más fuertes. Para nosotros creo que vamos lo más allá que se puede dentro de lo que la logística nos permite. Así que bueno, resumiendo, dejar claro que cuando un trabajador del zoo opina sobre el zoo, una cosa es su opinión como trabajador y lo que puede afectar sus derechos laborales, donde siempre nos centran de su lado, y otra cosa es el lado que se pongan en este debate. Pero eso, segundo, lo va a hacer en calidad de ciudadanos y no en calidad
de trabajadores. Bueno, aportará también más sitios de trabajo. Creemos que sí. La pregunta es si aportará más sitios de trabajo SO 21. Creemos que sí. Creemos que al integrar las nuevas tecnologías no solamente habrá, digamos, más sitios de trabajo, sino sitios de trabajo de otro tipo, no solamente en el ámbito de la biología. Pero por otra parte, yo quiero decir algo al respecto, porque tu pregunta también es muy acertada en ese sentido. Por un lado, creo que generaremos más empleo, pero por otro lado creo que categorizaríamos mejor el empleo. Piensen que los trabajadores llevan años pidiendo más recursos para poder generar mejor bienestar animal, más enriquecimiento ambiental y demás. SO 21 prevé eso de antemano. O sea, realmente la aplicación de un modelo como SO 21 lo que haría es poner en valor, valorizar el trabajo de muchas personas que a veces con un alambrecito intentan hacer un buen trabajo para que los animales estén lo mejor posible. Hay gente que hace grandes esfuerzos. Yo conozco trabajadoras del Zoo de Barcelona que hacen grandes esfuerzos, pero con muy poco, con una gestión nefasta, como es la que ha tenido en los últimos años el Zoo de Barcelona, pues con una gestión, una dirección nefasta, es muy difícil que la gente que está por debajo pues vaya más allá de las posibilidades que tiene. Hay de todo, debo decir, y cuando hablamos de trabajadores del Zoo es un mundo muy heterogéneo. Pero en general, yo creo que todos están pidiendo que haya mejores recursos y más recursos para que los animales estén mejor, y eso, por supuesto, que en SO 21 será una absoluta prioridad. ¿Saben ustedes, no sé si ustedes conocen una famosa historia que la denunció propiamente el comité de empresas, ni siquiera la denunciamos nosotros, que fue cuando el anterior director del Zoo de Barcelona, Miquel Trepat, que luego se fue a la Fundación Zoo Barcelona, y ahora está trabajando en BSM, que es la empresa la empresa municipal donde el Zoo de Barcelona está inscrita, pues tomó la decisión de cambiar de proveedor en la pintura de las piscinas de los delfines. No tenemos ni idea cuánto se ahorraron, porque nunca lo dijeron. Habían dicho que era por razones económicas, no sabemos si se ahorraron 7 euros o 700, no tenemos ni idea. Pero cambiaron el proveedor. La cuestión es que la pintura se empezó a despegar, los delfines se le empezaron a comer. No solamente se le empezaron a comer a la pintura, sino que además, imagínate, animales tremendamente aburridos y frustrados viviendo en una pecera así, pues ya cuando veían el huequito eso les divertía y empezaban a rascar allí, por lo cual le acabaron sacando piedras de los dientes, algunos delfines y demás, y además tenían que hacerles lavados de estómago a menudo a los delfines para sacarle todo eso, lavados de estómago que son dolorosísimos. Y esto nos lo comentaron justamente especialistas en cetáceos, y esos lavados de estómagos para un delfín son algo terrible. Mira cuando se quiere ahorrar en bienestar animal lo que sucede. Por eso SO 21 también, esto es algo importante entender. Nosotros nunca hemos planteado un sabotaje al zoo, o un boicot al zoo, o cosas por el estilo, que es algo que a veces se puede plantear, ¿no? Y decimos, bueno, no hay que pedirle a la gente que no vaya a los zoos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Porque hicimos un informe, que lo podéis ver en nuestra página web. Hay una parte de la página web que se llama informes temáticos. Allí podéis ver varios informes que hicimos. Uno de ellos analiza el cierre de 93 zoológicos en todo el mundo. Y de esos informes sacamos dos grandes conclusiones. Lo primero, los sabotajes y boicots económicos al zoo son totalmente contraproducentes para los animales por una sencilla razón. De los gastos, digamos, como si hubiera dos columnas de gastos, los gastos fijos y variables de un zoo, el gasto variable es muy pequeño con respecto al gasto fijo. Y el bienestar animal está dentro del gasto variable, no dentro del gasto fijo de un zoo. ¿Qué quiere decir? Que si hay una falta de ingresos, si baja la columna de ingresos, si se mantiene la columna de gastos, y si baja un 10% los ingresos, no quiere decir que va a bajar un 10% el bienestar animal. Quiere decir que quizá el bienestar animal desaparezca. Como concepto, como ítem. O baje un 50% o un 80%. No es que va a bajar en proporcional a la cantidad de gente que irá al zoo. Puede desaparecer solamente porque pierda un 10% de ingresos el zoo. Por lo cual, esa no es una opción. La opción del bienestar animal no se tiene que poner en juego dentro del zoológico. Por eso siempre optamos por no ir por ese lado. Luego, cuando hicimos el análisis de dónde acabaron los animales, donde se cerraron zoológicos, la gran mayoría acabaron en otros zoológicos, como mínimo el 95%. Por lo cual, tampoco le vemos una gran ventaja para esos animales. Y es más, del 5% restante, unos muy poquitos acabaron mejor en reservas o santuarios, pero muy, muy poquitos. Y muchos otros acabaron o ejecutados, eliminados. Hay zoológicos que mataron todos los animales cuando cerraron. Y no nos tiene que extrañar. ¿Os acordáis que hace poquito en Copenhague diseccionaron una jirafa en vivo? O sea,
no tienen a veces noción del mundo en el que viven, ¿no? Y luego también otros zoológicos acaban en explotaciones peores, como cotos de caza, peleterías, restaurantes de comidas exóticas, etc. Por lo cual, nosotros no estamos de acuerdo ni con el boicot económico en zoo, ni mucho menos tampoco con un cierre de un zoo. Ayer lo estaba hablando con una señora y me dijo ella que cerrarlo no, pero que ubicarlo ahí en una zona con muchas hectáreas, como por ejemplo tienen los zoos en Alemania. Y si sería viable en alguna zona cercana a Barcelona o en Cataluña, que no fueran en la misma ciudad. Bueno, el planteamiento que nos hacen también es interesante y es una pregunta que suele salir. ¿Por qué en vez de reconvertirlo no lo reubicamos y lo ponemos en un lugar donde haya más espacio? Por varias razones. Para empezar, el problema no siempre es el espacio. A veces es el espacio y a veces es el espacio y muchas otras cosas más. Entre otras cosas el clima. Los animales que viven en climas muy diferentes a los climas para los que está preparado su cuerpo, su fisonomía y demás, pues lo sufren, incluso que se hagan instalaciones adecuadas, grandes neveras donde ponen los pingüinos o los osos y cosas por el estilo, pues eso tampoco muchas veces funciona. Hay otro problema añadido al hecho del traslado y es lo que costaría un traslado. Ahí sí que entraríamos en el debate económico, es decir, ¿cuánto puede costar un traslado a un zoo de Barcelona? Bueno, cuenten ustedes que el zoo marino iba a costar 240 millones de euros. No creo que haya muchísima diferencia en un traslado de esas características, por lo cual yo casi lo descartaría incluso por razones económicas. Pero en tercer lugar, porque esto no quiere decir que se cambie el paradigma, no sería ningún reto simplemente trasladar un problema de un lugar a otro. El reto es acabar con el problema, ¿no? Y el problema en este momento es la visión que tenemos de los animales. Por cierto, aprovecho esta intervención y también para decirle a la gente que vayan a ver la exposición que se está haciendo en Carrer Montcada, en el Museo de Culturas del Mundo, creo que se llama, el viejo museo etnológico, se llama de la Barcelona colonial, exposición sobre la Barcelona colonial. Es fabulosa, es increíble, muestra algo que el zoo puso el grito en el cielo la primera vez que lo dijimos, cuando dijimos que el lobby que construyó este zoo era el mismo lobby negrero y cazador en la época de la Barcelona colonial, en la época que aquí se vivía el colonialismo del África y se agarraban la cabeza. Bueno, hay una exposición ahora que lo demuestra tal cual. Las mismas personas que se dedicaban a traer animales para encerrar en este zoo eran las mismas que se dedicaban a llevar los safaris de caza y las mismas personas que comercializaban con personas. Entonces también hay que tenerlo claro esto, ¿no? Los zoológicos no se construyeron como lo que hoy dicen que son. Los zoológicos empezaron hace muchísimo tiempo con salvajadas y barbaridades, tuvieron muchos humanos encerrados en zoológicos, podéis ver también en la zona de informes temáticos de la web de Zoo 21, podéis ver un informe que se llama justamente Zoo de Humanos, donde hacemos un relevamiento de todos los humanos que estuvieron encerrados en zoológicos europeos. Esto es una verdadera salvajada, entonces, bueno, pues es importante también ir a ver allí. Yo lo que quiero decir es que quizá en el siglo XXI lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma de la visión explotadora, tanto de otros continentes como de los humanos o de la naturaleza. Los humanos todavía seguimos siendo los colonizadores de la naturaleza, todavía seguimos siendo los emperadores de la naturaleza y nos comportamos como tales. Hacemos y deshacemos a nuestro gusto. Bueno, pues eso es lo que hay que deconstruir, esa idea es la que hay que deconstruir. No ganamos absolutamente nada si lo que hacemos es mejorar el modelo actual. Yo hago una comparación que creo que es bastante buena para entenderlo. Para mí, invertir en mejorar el modelo actual de zoo es como subir el volumen de una radio mal sintonizada. En realidad puede todavía hasta empeorar la situación. Yo creo que a día de hoy hemos cometido un error. Ahora, y esto también es una reflexión que os hago y no sé vuestra opinión al respecto, pero yo creo que el principal modelo de por cual nunca un zoo se atrevió a dar los pasos que está planteando Zoo 21 no es porque no se hayan dado cuenta, son más listos que nosotros, o sea, y conocen más de un zoo que nosotros, y saben lo que es un zoo. Y mucha de esa gente quiere lo mejor para los animales, yo no pongo en duda a veces lo que quieren. El problema es que para emprender un proyecto como el que estamos planteando, lo primero que tienes que hacer es reconocer que los zoos fueron un error y que es nuestra generación la que se está encargando de enmendar ese error. Tú no puedes decirle a un niño, tienes que hacer empatía con ese chimpancé, tienes que hacer empatía con ese elefante, tienes que hacer empatía con ese oso, si a su vez lo tienes tras unas rejas, frustrado, aburrido, estereotipado, con enfermedades y pasándolo muy mal y completamente entristecido. No se puede hacer eso. Sí o sí le vas a tener que explicar, está ahí porque hemos cometido un error en el pasado, pero por suerte esta generación comienza a darse cuenta de algunas cosas.
Y si es cierto que nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas, pues una de esas cosas es la visión que tenemos de nuestros compañeros de planeta, que son los animales, de esas otras naciones que todavía tenemos explotadas y atrapadas entre jaulas y rejas, por ejemplo aquí en el Zoo de Barcelona. Por eso es importante, les recomiendo mucho que vayan a ver esa exposición. Realmente a mí me encantó, me pareció muy pero que muy buena, y creo que a día de hoy esa idea, vivimos en una ciudad que la ha deconstruido. Probablemente nos queda el último vestigio que deconstruir, que es el Zoo de Barcelona. Quizás sea el último vestigio de la Barcelona colonial que tenemos que deconstruir, por lo cual no solamente es bueno para los animales, será muy bueno para la ciudad. Hablará muy bien de nosotros, hablará muy bien de la ciudad en la que vivimos. ¿Y cuál sería el destino de los animales? Bueno, esta es otra pregunta buena. Esta es otra pregunta muy buena. El destino de los animales, hay varios, digamos, porque a día de hoy nosotros hemos hecho un estudio muy a lápiz levantado, pero creemos que entre el 90 y el 95% de los animales que hoy están en el zoo no tienen dónde ir. Hicimos un relevamiento, relevamos cerca de 2000 santuarios, reservas en todo el mundo, y para la mayoría de especies no hay nada. Por ejemplo, no sé, santuarios de elefantes. Cada santuario de elefante tiene una capacidad de asumir unos 50 elefantes aproximadamente. Solamente en Europa tenemos 500 elefantes enjaulados. O sea, y hay de elefantes africanos solo hay 4 santuarios en el mundo, y uno de elefantes asiáticos y uno mixto. Entonces, imagínate que si ya necesitáramos mandar los elefantes de 5 zoológicos, 6 zoológicos o 10 zoológicos, ya lo petaríamos. Entonces, realmente es muy complicado plantearse un proceso de, digamos, de desafección de los animales, de enviar los animales, excepto casos muy claros que veamos que hay un lugar que los puede recibir, que el animal está en condiciones para ser trasladado y que podemos juntar el dinero para hacerlo. Para eso pusimos en marcha 2 subprogramas. Un subprograma se llama Z, que quiere decir Criterios de Evaluación de Traslado de Animales. Es un programa científico que lo que hace es un test, una evaluación, para saber si ese animal está en condiciones veterinarias, biológicas, de poder ser trasladado. Si los animales que sobrepasen ese programa van a pasar a un segundo programa que se llama individuos en fase de salida. ¿Qué quiere decir? Individuos que ya están preparados para salir, donde se van a hacer 2 tipos de análisis. El primer análisis, un análisis político, donde vamos a ver si hay un lugar donde ese animal pueda ir y si las leyes de los países de forma cruzada permiten trasladar a esos animales de la forma en que se está planteando. Y luego hay una segunda fase de ese programa, que es una fase económica, que a mí personalmente me gusta mucho, porque lo que vamos a plantear es que esos individuos entren en un proceso de recaudación de fondos, donde diferentes organizaciones de la sociedad civil se organicen para poder encontrar esos fondos para ese individuo. Entonces, vamos a poner un caso, no sé, supongamos que salen 10 suricatas que pueden irse a un lugar donde van a estar mucho mejor y que realmente podemos hacer este traslado. Bueno, pues la idea es ponerle un nombre a cada suricata, cosa que no se ha hecho todavía. Y es muy interesante ponerle un nombre a los animales y saber que son individuos, y no suricatas, sino también individuos. Y entonces empezar a juntar fondos. Entonces, por ejemplo, no sé, una escuela de Sant Cugat dice, mira, nosotros vamos a recoger los fondos para ese suricata. Hay que juntar 8.000 euros y los vamos a recoger, vamos a hacer una cena, vamos a hacer una rifa, no sé qué, y vamos a ir todos el día que se lo lleven y los vamos a despedir y no sé qué, no sé cuánto. Pero eso lo pueden hacer empresas, lo pueden hacer universidades, lo podemos hacer las ONGs. O sea, todos podemos decir, bueno, hay un animal particular que por lo que sea nos hemos sensibilizado con él y vamos a tratar de redestinarlo, reubicarlo en algún sitio. Entonces, bueno, mediante crowdfunding, igual incluso también pensábamos que en la puerta de cada instalación haya sistemas con tarjetas de créditos o huchas o algo para que, bueno, pues a este animal le acabo de meter 5 euros y tal, para que pueda ser trasladado. Y de esa manera hacer los traslados, para que también el proceso de reubicación no sea caro y no cueste dinero a las arcas públicas, y lo hagamos en la medida que la sociedad acompañe esos procesos. Esos van a ser algunos, pero esos son una minoría. O sea, si bien es un plan hermoso y van a ser unos cuantos cientos de animales, seguramente no son la mayoría. Con los restantes, yo diría que van a morir en el Zoo de Barcelona. No hay una mejor salida para ellos, no hay una mejor solución para ellos. Pero por lo menos no se van a reproducir. Por lo menos su descendencia no va a estar encerrada entre rejas de por vida. La mayor parte de los que están en el Zoo de Barcelona ahora nacieron en cautividad, no nacieron en la naturaleza y fueron encarcelados. Entonces, bueno, pues es importante también entender eso, entender que si frenamos la reproducción,
estos que ahora están no estarían. Tendríamos un zoológico completamente diferente, un zoológico que se transformaría como una especie de centro de rescate, que por cierto les doy una gran noticia muy buena. Alejandra García, que es una de las creadoras del concepto SO21, ella vive en Argentina, pero está estos días en México porque el día de ayer se inauguró el primer centro de rehabilitación y rescate y reubicación de animales en Pachuca, México. Pachuca es una ciudad pequeña de México, es un zoo pequeño, es un zoo que tiene apenas 1 hectárea, pero que tiene muchas ganas de cambiar y de hacer las cosas bien. Por eso también el día de ayer le dimos un reconocimiento al Zoo de Pachuca, porque siguiendo la hoja de ruta de Zoo 21 crearon el primer centro de rescate, rehabilitación y reubicación, lo que llamamos en Zoo 21 las 3 Rs. Este proceso es muy interesante, es, digamos, crear dentro del zoológico un espacio solamente para que el zoológico se comporte como una especie de ONG rescatista de todo lo que no sea perro y gato. Porque claro, también esa es la otra cosa, ¿no? Nosotros hoy en día nos enteramos de un perro o un gato que tiene problemas y sabemos qué hacer con ellos, pero ¿qué pasa con otros animales? Ahí es donde le vemos una gran utilidad al zoo. El zoo tiene los profesionales, tiene el conocimiento, tiene los contactos y todo para poder asistir, rehabilitar y reubicar animales que así lo necesitan. Tenemos casos donde hemos denunciado, por ejemplo, a circos por maltrato animal, donde el juez nos da la razón, pero que esos animales tienen que quedarse con el circo de todos modos porque no hay que hacer con ellos. Ahí es donde creemos que el zoo tiene que tener un espacio dedicado a eso, dedicado al rescate, rehabilitación y reubicación de esos animales. Así que bueno, un saludo también a México, al zoo de Pachuca, que lo están haciendo muy pero que muy bien. Y ese es otro de los proyectos y otra de las propuestas que hacemos, por lo cual cuando a veces la gente me dice, pero es que el zoo dejará de tener animales, a mí me encantaría, pero yo creo que mientras el ser humano se siga comportando con los animales como se comporta, esto no será en breve. El zoo tendrá que comportarse como se comportan ahora las protectoras de perros y de gatos con todo el resto de los animales, y eso lamentablemente creo que hay para rato de esa cuestión. Aún así, uno de los elementos también más importantes dentro del proyecto estratégico de Zoo 21 es todo lo que tiene que ver con la fauna autóctona. Hay mucha fauna autóctona en cautividad, en manos de particulares, que no podrían estar en manos de particulares y que hay que llevarlas al zoo y, en todo caso, meterlas dentro de lo que son proyectos de reubicación. Miren, nosotros una de las cosas que aplaudimos en el Zoo de Barcelona son los esfuerzos que están haciendo con el tritón de Montseny, que además están resultando muy bien. Quiere decir que no somos críticos al 100% de lo que es el zoológico, que eso es algo que a veces nos suelen decir. Es que lo que nos está bien, evidentemente somos los primeros en aplaudir. Nosotros no tenemos un interés personal en el zoo, tenemos un interés para que sea bueno y útil para la ecología y para los animales. Por lo cual, ese es un animal autóctono, un animal que está en problemas, evidentemente aquí en Cataluña, y el zoo se ha sumado a ese proyecto, y mientras el zoo haga este tipo de cosas, para nosotros es una buena noticia y está muy bien. Lo que no entendemos es cómo eso puede coincidir y compartir espacio y filosofía con un zoo que mata a un bebé recién nacido que no tiene ningún problema y ninguna afección. No entendemos cómo esas cosas pueden convivir en un mismo espacio. Hay que decidirse. O somos el zoo que defiende a los animales, o somos el zoo que los mata y que los explota. Esas dos cosas no pueden convivir. Por esto, Zoo 21 lo primero que plantea es un cambio de filosofía. Luego, es como, yo lo comparo siempre como un barco que cambia de rumbo. Al principio se encuentra en el mismo lugar, pero se dirige hacia otra parte. El cambio es muy paulatino, casi ni se va a ver. Hace poquito un periodista en una radio me preguntaba, me decía, Leonardo, me dice, si mañana se aplica el modelo Zoo 21, pasado mañana, ¿qué veremos? Nada nuevo. Poco a poco se irá viendo, será una noción que iremos teniendo y iremos viendo cómo cambia el relato, cómo cambia la retórica, cómo cambia la educación, cómo cambia la forma en la que vemos a los animales, la forma en la que el zoo nos ve a nosotros, la forma en la que el zoo nos habla. Eso sí que irá cambiando, eso se irá revisando poco a poco. Pero en definitiva será un proyecto muy pero que muy paulatino. Una señora me decía el otro día también que dice, pero es que mis hijos querrán ver animales. Digo, ¿qué edad tienen sus hijos? 7 años. Digo, tranquila señora, cuando ya no haya más animales en el zoo de Barcelona, su hijo lo que menos le va a interesar es ir al zoo. Va a estar por las discotecas o ya casado con hijos. Es un proceso realmente muy paulatino. Hay animales que son muy longevos por su condición biológica. Un citácido puede vivir 80 años los grandes simios, pues 55, 60 años, los elefantes también. Entonces es evidente que aquellos animales jóvenes, pero que su biología les prevé una gran longevidad, pues van a seguir allí, excepto que encontremos alguna mejor alternativa para ellos. En cualquier caso, muchas cosas se irán viendo, muchas cosas las iremos viendo sobre la marcha, todo lo mejor que se pueda
hacer por los animales, evidentemente lo haremos. También para eso pedimos que se cree un comité ciudadano. Ese comité ciudadano de algún modo garantiza que no habrá intereses particulares, que no habrá corrupción, vamos a decirlo en este sentido, que habrá transparencia y que se tomarán las mejores decisiones para los animales. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Sí? El Zoo 21 o la primera directamente ha pensado en también hacer una propuesta de cambio de legislatura en cuanto a los derechos animales, porque ahora, por ejemplo, con lo que hablábamos de los santuarios está de muy pocos, porque realmente el Estado da un subsidio prácticamente nulo a esto, que se tienen que autofinanciar. Sí. Entonces, y hay muchas leyes que, por ejemplo, un zoo o un circo o un particular puede tener una mascota en las peores condiciones mientras sea legal. Cierto, efectivamente. Bueno, pues en el marco de Zoo 21, más allá de lo que hacemos como Liber y Fundación Franz Weber, que sí que hacemos mucho trabajo de lobby político para ayudar a los animales, más allá de esto, Zoo 21 prevé también algo por el estilo. Creemos que el zoo tiene que convertirse en un agente político de defensa del hábitat y de los animales. No solamente en un lugar donde la gente va de un lugar hacia adentro. No, el zoo tiene que salir hacia afuera. Tiene que irse a las casas legislativas y si mañana se tienen que prohibir los circos con animales, tienen que ir y decir que están a favor de la prohibición de circos con animales. ¿Sí? Digamos como que no pueden solamente ver lo que pasa dentro del zoo. Es más, lo menos importante es lo que pasa dentro del zoo, lo más importante es lo que pasa afuera. Pues, por ejemplo, preservar animales sin preservar sus hábitats es también una estrategia poco sostenible desde el punto de vista ecológico. Lo interesante es preservar hábitats y los animales que viven en ese hábitat se preservan prácticamente solos. Tenemos un ejemplo muy bueno con la Fundación Franz Weber. Fuimos los guardianes, vamos a decir, del Parque Natural del Togo, es el país más pobre de África. Durante 25 años estuvimos en Togo. De hecho, justo hace apenas unos meses que acabó nuestro contrato con Togo y hemos salido de allí. En esos 25 años, cuando llegamos, había una población de unos entre 4 y 6 elefantes. Y nos fuimos con una población de 60, 70 elefantes sin haber tocado ni un solo elefante. Lo único que hicimos fue hacer que los que eran furtivos allí acabaron siendo nuestros rangers, acabaron trabajando para proteger el parque y simplemente con proteger el parque fue suficiente para que los elefantes aumentaran su población. Esto es algo que el zoo tiene que entender. El zoo cree que los animales tienen problemas de líbido, problemas sexuales, y lo que tienen que hacer es reproducirlos adentro del zoo y luego reintroducirlos en la naturaleza. Hay un caso, una anécdota muy sonada y que los empleados del zoo de Barcelona conocen bien, que fue cuando liberaron las primeras gacelas de orca después de muchísimos años. Yo creo que fueron como 15 años de estudios de cómo reintroducir las gacelas de orca. Duraron apenas unos segundos porque se las comieron unos leones. Mientras las gacelas se iban, que está bien que los leones se coman gacelas, o sea, yo no digo que los leones no tengan que comer, lo que digo es que realmente son esfuerzos muy grandes para proteger solamente gacelas, porque si hubiéramos protegido la vida también hubiéramos protegido a esos leones, ¿no? Entonces es importante entender que la naturaleza es muy frágil, muy débil en algunos sentidos. Hace poquito me contaba una etóloga que hay especies que pueden vivir 10 años en la naturaleza y solamente con que se los tengan unas pocas semanas en cautividad ya no pueden ser retornados, ya pierden prácticamente todo su instinto, toda su capacidad de supervivencia, de alimentarse, de protegerse, de escaparse, etc. Solo con unas semanas después de 10 años en la naturaleza, ¿no? Esa fragilidad de la naturaleza yo creo que el ser humano todavía no la comprende. Es una realidad, pero por prudencia deberíamos comenzar a hacer las cosas de la mejor manera posible y no con un comportamiento tan prepotente como pensar que puedo traer unos animales de la naturaleza, reproducirlo y reintroducir sus hijos, ¿no? Entonces, creemos que el zoo tiene que comportarse como un agente político. Hace poco veíamos un gran debate sobre la protección de los cetáceos en el Mediterráneo. Os cuento que hace poquito salimos con la Asociación Cetácea a dar una vuelta por el Mediterráneo. Tuvimos mala suerte, no pudimos ver cetáceos ese día, pero ellos nos contaban y nos mostraban sus imágenes que en el Mediterráneo hay cetáceos hasta 25 metros de largo, que puedes ver saliendo con un barco. Eso nadie lo sabe, eso el zoo te lo explica, eso nadie se ha dedicado a difundirlo. ¿Por qué? Porque es una gran estrategia. Si tú no sabes lo que tienes, no lo quieres proteger, no lo quieres defender. Y sin embargo es tan importante de que el zoo sea el primero en plantarse en el Mediterráneo y obligarle al Estado español a que cumpla las leyes justamente los corredores cetáceos que hay en el Mediterráneo. Son leyes que no se están cumpliendo, pero eso tampoco ha dicho nada. Ha sido la Generalitat de Cataluña hace poco, el conseller Josep Rull, que salió a decir que, bueno, que ya era hora de que España empiece a hacer cumplir ese tratado, ¿no? Entonces, bueno, por eso sí que creemos que el zoo tiene que ser un agente político, que no tiene que limitarse simplemente a recibir la gente que va a visitar el zoo, sino
posicionarse y golpear las puertas de las casas democráticas para explicar, porque seguramente hoy en día, pero en el futuro todavía más, sabrán más de lo que sucede en la naturaleza, se sabe más de lo que sucede en la naturaleza que lo que puede saber una persona que está en un despacho, en una comisión de agricultura o algo por el estilo, en un parlamento. Así que la respuesta es sí, Zoo 21 prevé esos elementos. ¿No hay más preguntas de momento? Bueno, vamos a cortar el streaming, seguiremos hablando, os lo perdéis, pero vamos a cortar el streaming por hoy porque también se hace muy largo, luego la gente no lo puede ver. A ver, creo que aquí nos dejan algunos mensajes, dejarme que vamos a mirarlos. No, son unos poquitos. Bueno, gente que nos saluda. Y luego nos preguntan si luego se queda la grabación online. Sí, efectivamente, amigos, luego se queda la grabación online. Así que les dejamos aquí. Les recordamos que en octubre ya estaremos recogiendo las firmas, pero que pueden entrar en la página web de Zoo 21, sobre todo en Facebook, en el fanpage de Zoo 21, aquí en esta misma página, y darse de alta como featario, como feataria, como voluntario para la movilización histórica que se pondrá en marcha en Barcelona para la reconversión de este zoo. Recordarles algo, el activismo animalista en Barcelona tiene un rol en el activismo animalista global. Aquí tenemos una sensibilidad muy buena de la sociedad civil con los animales, tenemos una apertura política muy buena y tenemos un activismo muy comprometido. Por lo cual, a veces nos proponemos retos que en otras partes del mundo ni se sueñan. Y eso no solamente es un gran prestigio, es una responsabilidad. Vamos a poner en marcha un proyecto para todo el mundo, no es un proyecto para Barcelona, pero aquí lo vamos a hacer primero porque sabemos que podemos hacerlo bien y sabemos que la sociedad nos acompaña y que se nos hará un poco más fácil. Por eso es importante esta movilización. No es una guerra contra el Zoo de Barcelona, es una guerra contra la lógica de los zoos en general, contra la visión mercantilista de los animales. En cualquier caso, en Barcelona será la primera batalla. Les invitamos a que se sumen a este grupo de gente, a estos locos y locas que nos vamos a movilizar para hacer una iniciativa ciudadana. Es mucho trabajo, amigos, amigas, lo hemos vivido con los toros en el año 2010, pero bueno, somos la misma gente, por lo cual ya tenemos una parte del camino trazado o aprendido, así que les invitamos a movilizarse de nuevo con nosotros. Les mandamos un gran abrazo desde aquí, desde el Raval, desde Barcelona, desde el local social de Zoo 21. Hasta la próxima.